Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo Pérez Mata, director general de Crevolution y fundador de ICM. Me especializo en temas que están relacionados con el ecosistema financiero, particularmente en la industria del crédito y la cobranza a nivel global. Y les invito a que vean esta entrevista en el portal de temas de vanguardia de Intras. Los retos que están enfrentando hoy las instituciones que otorgan un crédito pues son muy variados, pero hay dos en particular que se han acrecentado mucho, que tienen que ver con esta necesidad de digitalización, que bueno, pues después del tema de la pandemia esto se ha convertido en una necesidad fundamental, la aceleración en los procesos de digitalización, pero por otro lado también la profunda transformación que los perfiles de cliente han sufrido. Por un lado, pues en el momento de poder definir de qué manera otorgar un crédito, pero por otro lado también la interacción que tienen con sus propios clientes al momento de la cobranza. A qué canales resultan más sensibles, con qué tipo de mensajes, con qué frecuencia, pues son parte de las realidades que hoy enfrentan y que les ayudan a configurar los retos que tienen que resolver toda clase de entidades que utilizan el crédito como una herramienta. ¿Por qué es necesaria una nueva visión del crédito? Y yo creo que para poder responder a este punto, me gustaría hacer referencia a una publicación que hace tiempo hice en LinkedIn a propósito de los modelos de gestión que se utilizan para llevar a cabo los procesos de cobranza. Y yo decía que probablemente tu modelo de gestión, es decir, la manera en que estructuras las acciones que llevas a cabo para lograr la cobranza, ese es tu modelo de gestión. Probablemente tu modelo de gestión es muy bueno, es el adecuado, prácticamente es perfecto. Solo tiene un pequeño inconveniente, que está diseñado para un mundo que ya no existe. Y creo que eso es un poco lo que nos ha pasado en los últimos tiempos. El mundo ha girado de manera vertiginosa, se han acelerado todas las cosas y el seguir manteniendo modelos de gestión y visiones relacionadas con el proceso de cobranza que corresponden a una realidad que ya desapareció, pues yo creo que es errado. Hoy necesitamos enfocarnos en una visión más personalizada de la necesidad del cliente, entender que el mundo cambió, pero el perfil del consumidor también cambió. Hoy tenemos un cliente más informado, un cliente más exigente, un cliente que requiere una atención distinta. Y los pilares que sustentan esta atención distinta o esta visión distinta tienen que ver con entender la cobranza como una actividad que se vincula más con el servicio al cliente y con la venta de beneficios. Por lo tanto, hay que desarrollar mejores perfiles en los clientes. Por lo tanto, hay que desarrollar mejores perfiles en la gente que se dedica a poder interactuar con los clientes para poder lograr recuperar las cuentas vencidas. Estos nuevos paradigmas funcionan para toda clase de interacción con los clientes. Hoy la premisa o las premisas que rigen el mundo de los negocios tienen que ver con la personalización, por un lado, y por otro lado con la experiencia del cliente. Y hablar de la experiencia del cliente es cuidar la interacción que tiene con la institución de punta a punta. Eso es lo que determina la preferencia de muchos de ellos, la capacidad de que hagamos una recomendación, la optimización de los procesos internos. Y por supuesto que la cobranza es una actividad transversal en cualquier tipo de negocio y en cualquier tipo de industria. Por lo tanto, yo diría que ningún segmento que otorgue crédito y que dependa de la relación con sus clientes puede estar exenta de cuidar esta parte que es tan fundamental. Simplemente tomemos como base esto. La mayor parte de las interacciones que los clientes tienen con una organización no se dan en las aclaraciones, no se dan en los procesos de ventas, sino se suelen dar con mayor frecuencia en los procesos de cobranza, porque si un cliente tiene un periodo largo de interacción con ustedes, va a ser más frecuente que el equipo de cobranza hable con él que el equipo de atención a clientes o que el equipo de ventas que solo los ve cada vez que es necesario tener una nueva colocación de un crédito o una nueva solicitud de un pedido. Entonces yo pienso que cualquier empresa
tiene que considerar el crédito y sobre todo la interacción en la cobranza como parte fundamental de su estrategia de negocio. Bueno, el término gestor yo creo que se asocia principalmente a alguien que gestiona un proceso. Todo personal que se dedique a gestionar un proceso es por definición un gestor, pero si estamos hablando de una nueva visión, de una visión diferente de la cobranza, también tenemos que tener una visión diferente de quien ejecuta esa actividad. Y por eso me gusta más utilizar el término asesor de cobranza, porque cuando piensas en un asesor, estás pensando en una persona que busca soluciones, que tiene conocimiento, que tiene habilidades de comunicación, que te ofrece ayuda para que pueda junto contigo encontrar mecánicas que no solo te permitan solucionar un problema, sino que puedas aprovechar al máximo el uso de la herramienta que tienes a través del crédito, al tiempo que te educa para hacer un uso adecuado y poder sacarle el mejor provecho. Entonces yo creo que el paradigma tiene que ver hoy con entender que los gestores tienen que tener un perfil más desarrollado, un perfil de asesores, porque sobre todo hablando en términos, no sé, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. ¿Para qué se van a utilizar estas nuevas tecnologías? Para automatizar a lo mejor procesos que son predecibles y repetitivos. Si tu equipo de gestión de cobranza lo único que hace es repetir un guión o dar respuestas estandarizadas, es muy fácil que sea reemplazado por algún bot, ¿no? O por alguna inteligencia artificial. En cambio, si tu equipo tiene habilidades de interacción de primer nivel con los clientes, entonces se convierten en un acelerador utilizando estas herramientas y estas habilidades para lograr el máximo desempeño de la relación con los clientes. Yo creo que las competencias se deben clasificar básicamente en 3 niveles para poder llamarse asesor. La primera de ellas tiene que ver con conocimientos, un conocimiento profundo y claro acerca del producto, conocer perfectamente el producto que está cobrando. Segundo, tiene que ver con el conocimiento de las políticas y lineamientos, también dentro de esta línea de conocimiento, políticas y alcances, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, los procedimientos que tiene que seguir. Y el tercero, dentro de los elementos de conocimiento, tiene que ver con el conocimiento de los productos de mitigación o de los paquetes de beneficios que puede utilizar, llámense refinanciamiento, reestructuras, políticas de descuento, etcétera. Entonces, la primera línea es conocimiento. La segunda tiene que ver con habilidades, particularmente habilidades de comunicación, facilidad de palabras, escucha activa, preguntas efectivas, venta de beneficios, verbalización positiva, el uso de la asertividad. Es decir, tendríamos que desarrollar perfiles no que sean expertos en temas técnicos, sino que sean expertos comunicadores, que tengan la habilidad para resolver problemas, que tengan inteligencia emocional y sobre todo una capacidad muy clara de comunicarse claramente, al comunicarse adecuadamente con los clientes. El tercer elemento tiene que ver con actitud. La actitud de servicio y la actitud positiva son fundamentales, pero no solo eso, sino que habría que complementar con que el equipo debe de contar con una metodología clara para lograr los resultados. ¿Y qué es una metodología? Pues es una serie de pasos ordenados, secuenciales y lógicos que pueden resolver los planteamientos comunes y los retos que les plantean los clientes. Una metodología clara para manejo de objeciones, una metodología clara para escuchar, una metodología clara para asesorar. Entonces, esos serían yo creo que los elementos. Este último en particular tiene que ver con una solidez muy fuerte en el proceso de entrenamiento que les da la institución para la que trabajan. Yo creo que las destrezas clave tienen que ver con asertividad, por ejemplo, para poder expresar de manera clara, directa y objetiva los términos que tienen que ver con la negociación. Creo que la capacidad también de desarrollar empatía, entender que los clientes toman las decisiones
de pagar basados en sus propios intereses y necesidades, y por lo tanto enfocar su atención en descubrir cuáles son esos intereses y necesidades y desde ahí construir la posibilidad de acuerdo. Por supuesto, la facilidad de palabra es otro de los elementos clave que tendrían los equipos que estar desarrollando. Esta capacidad recursiva que tiene que ver con el manejo de las objeciones, el control emocional, la inteligencia emocional, el poder clasificar adecuadamente a los clientes para entender que las reacciones del cliente son normales, son automáticas, son lógicas. Recordemos que los clientes no toman cursos para saber cómo ser un mejor cliente o para saber cómo ser un deudor más amable. No, ellos finalmente responden a una lógica de lo que han enfrentado anteriormente. Por eso creo que el desarrollar habilidades de comunicación permiten que un asesor pueda sorprender a su cliente, enseñándole que hay una manera diferente de lograr conciliación, de lograr acuerdos y sobre todo de trabajar juntos para poder entender esta visión diferente que implica ser duros con el problema que es la deuda, pero suaves y colaborativos con las personas. Bueno, la negociación asertiva es un conjunto de metodologías que parten de construir una base de comunicación desde la que se desarrollen ciertas habilidades que son inherentes al nuevo puesto de asesor, ¿no? Habilidades de verbalización positiva, una visión diferente de la cobranza, habilidades para entender lo que es la asertividad, y sobre esas habilidades generales que son habilidades de comunicación, construir a partir de herramientas metodológicas pues una serie de complementos. Por ejemplo, aprender a manejar objeciones, aprender cómo negociar para pedir más de lo que se desea obtener o para poder ofrecer alternativas, para poder clasificar adecuadamente la situación de cada cliente, poder distinguir las objeciones de las actitudes, aprender el manejo de clientes difíciles, aprender a hacer cierres, aprender a utilizar frases de poder, confirmaciones. Pero todo eso que es técnico no se podría llevar a cabo si no existe la base de las herramientas de comunicación. Entonces uno primero construye habilidades de comunicación, luego habilidades técnicas de negociación y el tercer elemento son las habilidades ya basadas en herramientas, por ejemplo, como las neurociencias o la programación neurolingüística, para todavía potenciar más las habilidades de comunicación. A eso genéricamente le llamamos persuasión. Entonces la negociación asertiva implica utilizar estas herramientas de comunicación basadas en la asertividad para aprender a negociar y desde ahí potenciar con el uso de herramientas de persuasión. Entonces, este conjunto de metodologías armónicas da resultados muy claros y muy contundentes al cambiar la visión de los asesores de cobranza y permitirles desarrollar pues, el máximo de sus potenciales. Bueno, desarrollar una perspectiva ganar-ganar nos conviene a todos, pero hay que entender muy bien a qué nos referimos con esta visión. Ganar-ganar implica que tú, que estás haciendo la labor de cobranza, o tu equipo que está haciendo la labor de cobranza, tenga bien claro lo que necesita lograr. Eso es una parte, porque si lo logra vas a ver que ya ganó. Pero por otro lado, ayudarle al cliente a identificar que aquello que le estoy ofreciendo le permite obtener ciertos beneficios que lo convierten en un ganador, y para eso tengo que ser muy hábil al vender los beneficios e incluso al cliente poderle mostrar algunos beneficios que él no estaba considerado, y la clave de esto está en la personalización. Es decir, por ejemplo, una persona que usa una tarjeta de crédito y probablemente por su trabajo pues no hace viajes, es un trabajo más bien en un solo lugar, no tiene que salir muy frecuentemente y resulta que su tarjeta tiene algunos beneficios que son útiles para viajeros. Bueno, pues en ese caso, utilizar beneficios como decirle, mire, si usted está al día con su tarjeta, la puede utilizar para poder acceder a los salones VIP en el aeropuerto, puede no hacerle mucho sentido. En cambio, si la persona por su perfil de trabajo tiene que viajar frecuentemente, utilizar este tipo de beneficios personalizados le van a hacer mucho sentido. La magia está en encontrar, de acuerdo al perfil del cliente, cuáles son los beneficios personalizados que le sirven y a partir de ahí ayudarlo a entender que haciendo su pago obtiene estos beneficios, lo cual le genera una sensación de ganar
al poder lograr satisfacer el acuerdo. De esa manera, tú al conocer lo que buscas y el cliente al obtener beneficios reales, concretos y tangibles, también se convierte en un ganador. De esa manera se soluciona en buena medida el conflicto que supone la cobranza al darle a cada uno más de lo que esperaba. Bueno, el proceso de negociación en la cobranza, para empezar, pues tiene que partir de la base de que buscamos un fin común. Las dos partes están buscando solucionar un problema. La cuestión es aquí entender que el problema y la persona que lo representa están separadas. Es decir, tenemos que enfocarnos en solucionar de manera colaborativa con el cliente, pues un problema que nos atañe a los dos. El proceso de negociación en la cobranza primero implica ayudar a que el cliente comparte esa visión, es decir, traerlo de nuestro lado para que desde ahí los dos trabajemos juntos en resolver un problema. Y lo segundo es entender, como ya mencioné anteriormente, que los clientes toman las decisiones de pagar basados en sus propios intereses y en sus propias necesidades. Por lo tanto, este proceso colaborativo implica entender con claridad qué es lo que busca. Si yo logro esos dos elementos, entonces para mí va a ser más fácil lograr encontrar un punto medio. Ahora, no todos los procesos de cobranza a veces nos dan la flexibilidad o el tiempo para poder utilizar tantas herramientas. Para eso, lo único que tenemos que entender es que hace falta una sola cosa para poder transformar el proceso de cobranza. Entender que la cobranza es un proceso de servicio al cliente que busca vender beneficios para solucionar un problema. Si nosotros hacemos eso, no importa la duración de la llamada, no importa el producto que estemos cobrando, vamos a encontrar herramientas adecuadas porque tenemos claro el fin y por lo tanto lograremos mejorar a través de nuestra intención la manera en que nos comunicamos y le damos opciones a nuestro cliente. Bueno, la inteligencia emocional tiene un rol muy importante en la cobranza porque si no tengo esa capacidad de controlar mis emociones, de separar el problema y las personas, va a ser muy difícil que yo pueda ser asertivo o que pueda utilizar cualquier técnica. Por eso lo primero en lo que un asesor tiene que trabajar es en el control de sus propias emociones. Eso se logra una vez que entendemos las motivaciones del cliente y las razones por las que se comporta como se comporta, por un lado, pero por otro lado también entendemos cuál es mi rol y que yo no estoy aquí para confrontarme, no represento al bando que tiene la razón, no, yo simplemente tengo un interés concreto que es ayudar a que el cliente encuentre soluciones para poder salir de este problema que nos afecta a los dos. Entonces, pues poder interiorizar, por ejemplo, los fundamentos de la inteligencia emocional o poder clasificar las reacciones del cliente y entenderlas como reacciones naturales a una dinámica y a una inercia que ya trae del pasado. Probablemente el cliente pues se ha enfrentado muchas veces a gente que le hace cobranza y no de la mejor forma. Entonces, cuando nosotros llegamos por primera vez con esta visión diferente, probablemente su respuesta inicial sea la misma. Pero si yo tengo claro y ajusto mis expectativas, y además mi motivación se da en mostrarle que sí hay una visión diferente, en sorprenderlo con una innovación en la manera en que me relaciono con él, entonces va a ser mucho más fácil poder controlar mis emociones y desde ahí poder generar acuerdos que sean mucho más efectivos. Yo creo que siempre es fácil cometer errores y creo que uno de los principales errores es caer en los viejos hábitos, ¿no? Esos hábitos que nos hacen ver la cobranza basada en la manipulación, basada en la amenaza. La cobranza a lo largo del tiempo ha evolucionado mucho en aspectos técnicos, pero ha evolucionado muy poco en su fundamento. Muchos años pasaron en que la cobranza simplemente utilizaba la premisa básica de insistir todo el tiempo y lo único que pasaba es que llegaba una nueva tecnología y ahora insistíamos con una nueva tecnología. Es un error volver a eso, volver a basar la cobranza solo en la intención de insistir o en el uso de amenazas, recursos como la amenaza o recursos como la manipulación. El siguiente paso, la evolución natural de la cobranza, es la dinámica conversacional de alto nivel para ayudar a solucionar de una vez por todas al tiempo que educamos al cliente en el uso de su crédito.
Bueno, los patrones de comportamiento de los clientes suelen ser transmitidos en forma de actitudes. Es decir, una cosa es que el cliente dé una objeción es algo que se opone a lo que se propone, eso es un tema, y el otro tema es que el cliente esté enojado, esté indiferente, esté cortante, esté evasivo, esos son comportamientos. A esto le llamamos tácticas de negociación. El cliente no siempre utiliza esas tácticas como de manera consciente, es decir, no es que se proponga, ahora me voy a mostrar enojado, ahora me voy a mostrar desviando la conversación, etcétera. No, simplemente le surge a veces de manera natural en la interacción. Pero el asesor de cobranza sí tiene que tener muy claro a lo que se está enfrentando. Si un cliente simplemente se muestra enojado pero acepta el pago, pues no hay razón para rebatir una objeción, ¿no? Pero cuando el cliente está enojado o se muestra con una actitud de este tiempo, pues simplemente hay que tener una clasificación de los distintos patrones que se presentan y una guía que me permita enfrentarme a estos patrones. Pero en todo caso, la clave y el primer paso es utilizar la inteligencia emocional. Es decir, cuando yo veo que el cliente se enoja, decir, bueno, este es del tipo de los que se enojan, o este cliente a lo mejor es del tipo de los que evaden, y yo ya tener construidas el tipo de respuestas que voy a utilizar. Yo creo que el consejo más importante que le puedo dar a un empresario, a un emprendedor es suba la prioridad de la cobranza. La cobranza es un tema estratégico. La cobranza no tiene que ver únicamente con recuperar el dinero. La cobranza tiene que ver con vender, tiene que ver con mejorar el servicio al cliente, tiene que ver con diseñar mejores productos, tiene que ver con la revisión de sus procesos, tiene que ver con todo el negocio en su conjunto. Si usted sabe leer lo que está sucediendo en el equipo de cobranza, por qué los clientes objetan de la manera en que lo hacen, cuáles son las quejas más comunes, las razones más comunes por las que no pagan, usted va a encontrar un cúmulo de información que puede utilizar para poder darle el máximo rendimiento. Es como tener a un gran consultor prácticamente gratis, ya lo tiene en su equipo de cobros. Ahora necesita leer lo que está sucediendo y esto integrarlo a la estrategia general de su empresa. Dele prioridad. No es el área en la que nadie quiere trabajar, no es el área de costo, no es el área difícil de la empresa, es el área que en buena medida sustenta mucho de lo que usted está haciendo.